Bien, muy buenas noches, hermanos. Damos gracias a Dios. Hoy viernes nuevamente estamos aquí reunidos pues para aprender del libro de Eclesiastés. Damos gracias a Dios por ello. Pues en este maravilloso libro pues vamos a ver cómo Salomón mira la vida, pero desde el punto de vista de bajo el sol, cuando nosotros deberíamos ver la vida por encima del sol, ¿no? Es una gran diferencia y también nos va a hacer contemplar y observar y confrontarnos a nosotros cómo realmente estamos viendo la vida, ¿no? Así que los invito a que todos los días, todos los viernes, pues podamos estar juntos aprendiendo, compartiendo sobre este tema tan importante. Así que vamos a orar pidiendo la dirección del Señor para seguir tratando este tema. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu infinita bondad, por tu misericordia, Señor. Señor, gracias porque permites que cada día podamos conocerte, Señor. Por eso, Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos que tengas el control total de toda nuestra mente, de nuestro corazón y de todo lo que hablemos, Señor, con el propósito fundamental de poder confrontarnos y al mismo tiempo pues revisar nuestras vidas, revisar nuestros pensamientos, revisar nuestras acciones, con el propósito de encaminarnos de acuerdo a tu voluntad, Señor. Gracias por ello, Señor. Enseñoréate tú en todo lo que hablemos en esta noche. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bien, aquí nos acompañan todos los viernes y también a los que recién se están conectando, les damos pues la más cordial bienvenida. Somos la Iglesia Bíblica Emanuel del distrito de Surco. Estamos viendo el libro de Eclesiastés y hoy día vamos a hablar sobre el tema Nada cambia bajo la perspectiva de Salomón, y eso está en el capítulo 1, los versos del 4 al 7. Y vamos a leerlo. Dice: generación va y generación viene, mas la tierra siempre prevalece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea el norte, va girando de continuo, y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos van al mar y el mar no se llena. Al lugar donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Amén. Pues bien, Salomón aquí comienza a abordar el problema de cómo vivir la vida o por qué vivir la vida, ¿no? Comienza pues a abordar ese tema, pero ahora como científico, ¿no? Y examina pues la rueda de la naturaleza a su alrededor. Y entonces él comienza a examinar la tierra, llegar a conclusiones, también el sol, el viento y el agua. Entonces él comienza a examinar todo eso y lo vamos a ver en el transcurso de este mensaje sobre cómo él ve, ¿no? Justamente todos estos aspectos relacionados con la naturaleza, ¿no? Le llamó la atención, pues, inicialmente, de que las generaciones de los seres humanos venían y se marchaban, mientras que los fenómenos naturales permanecían. Había, después él concluye, pues, o ve, comienza a observar, que había un cambio en todo su alrededor, pero en realidad nada cambia, él dice, ¿no? Todo era solamente parte de la rueda de la naturaleza, ¿no? Y eso contribuía pues a la monotonía de la vida. De modo que Salomón se pregunta y dice: ¿vale la pena vivir?
¿no? Entonces, Salomón presentó 4 evidencias para demostrar que nada absolutamente cambia, ¿no? Como para reafirmar pues su posición o para encontrar la respuesta, ¿merece la pena vivir? Si nada cambia, ¿no? Vamos a ver qué es lo que expresa sobre este análisis que hace Salomón referente a la tierra. Bueno, vamos a verlo primero, en el verso 4. Entonces, desde el punto de vista humano, nada parece más permanente y durable pues, que el planeta en el que vivimos, ¿verdad? Pues esto nos da la seguridad y la certeza, porque es un planeta pues, que realmente es permanente y durable. Ahora bien, a pesar de toda su diversidad, la naturaleza es suficientemente uniforme en su funcionamiento. Y eso lo podemos descubrir pues, en sus leyes naturales, y obviamente también podemos beneficiarnos de ellas. En realidad, la confiabilidad que nosotros tenemos en la Tierra pues, es en base a la ciencia moderna, porque la ciencia moderna pues, nos ha descubierto pues, por qué son las olas, por qué es el clima, por qué, etcétera, tantas cosas que la misma ciencia nos ha dado respuestas, ¿no? Pero la naturaleza es permanente y el hombre es pasajero, es un mero peregrino aquí en la tierra. Su peregrinaje, pues, aquí en la tierra es breve. Las escrituras nos dicen, pues, que nosotros, pues, vivimos hasta los 60 años y los más robustos viven, pues, hasta los 80, ¿verdad? Lo cierto es que nosotros estamos, pues, de paso por aquí, estamos de peregrinaje aquí en la tierra, hasta que la muerte nos lleve. Al principio de este libro, y en todo este libro, pues Salomón menciona muchas veces la brevedad de la vida y la certidumbre de la muerte. O sea, está expresando continuamente en todo este libro que la vida es corta, pero una cosa es permanente, es la muerte. Ahora bien, para poder entender este libro, que debemos recordar que Salomón se halla pues en el crepúsculo de su vida, ya está pues próximo ya a terminar su vida, ¿no? Se encuentra ahí, y también su ánimo se encuentra pues marchitado, tal vez se encuentra en una depresión, en un desánimo. Ahora, ¿por qué la vida de Salomón se había marchitado? Entonces, esto también nos hace ver y nos hace reflexionar que cuando uno edifica su vida sin un sentimiento, sin un cimiento espiritual, si tú no edificas tu vida sobre la roca, pues la muerte es un asesino que merodea. La muerte es algo que te está atisbando continuamente por la ventana. Hay temor a la muerte. Es importante ver también cuando las personas que no conocen el Evangelio, pues a muchos creen conocer, pero la verdad que no lo conocen. Y pues cuando llega la muerte, pues o están siempre preocupados por la muerte, incluso cuando llegan no saben cómo reaccionar. He tenido la oportunidad de asistir a muchos velorios, ¿no? En donde pues puedo observar y comparar, ¿no? Con la reacción de las personas que conocen al Señor, que cuando fallecen algunas personas, algunos de sus familiares, y saben que ellos han tenido una relación permanente, genuina con el Señor, pues de modo como les están en paz, en tranquilidad. En cambio, pues
La persona que no conoce del Señor llega a la muerte pues del familiar y se desespera, llora, hay intranquilidad, zozobra y muchas cosas. Por lo que nos da la tranquilidad a nosotros es simplemente el conocimiento que tenemos en Cristo. Habrá dolor, habrá tristeza, pero no hay desesperación, porque nosotros sabemos a dónde vamos, ¿verdad? Y es que cuando uno edifica pues su vida pues al margen de Dios, pues siempre hay una continua preocupación por la muerte. Había una vez una persona que se fue y estaba muy preocupada y se acerca a conversar con un pastor y le comienza a contar y le dice que no puede dormir, no puede descansar porque un amigo suyo había fallecido. Y él comienza a contarle de que la relación entre ellos, pues trabajaban en la misma empresa, eran casi de la misma edad, se habían casado por ese tiempo, casi juntos, sus hijos casi tenían la misma edad, y ellos pues entablaron una relación de amistad, y repentinamente pues uno de ellos falleció, o su amigo falleció. Y en eso que fallece, pues pasan 2 semanas y él comienza a observar de que el puesto de su amigo, el lugar, su escritorio, fue ocupado por otra persona quien la empresa contrató y comenzó a seguir pues asumiendo sus responsabilidades y todas las tareas que a él le correspondía hacer. Después va a la casa y encuentra a la esposa que toma la decisión de irse a la casa de sus padres a vivir su vida con ellos. Entonces él se comienza a pensar y dice, wow, la vida sigue igual, como si mi amigo nunca hubiera existido. Parece que fuese una piedra que tiraron a un estanque de agua, el agua lo cubrió y ya no aparece. Él estaba viendo así. Entonces, él se pregunta y dice, pero ¿realmente la vida debería ser así? ¿La vida no es algo más que eso? Y le preguntaba eso al pastor. Salomón podría haber sido esa persona, realmente, en medio de su propia búsqueda, o tal vez pudiera ser una buena cantidad de individuos actuales que no han logrado hallar el significado de las repeticiones de sus propias vidas día tras día. Porque muchos pueden pensar, nos levantamos, vamos a trabajar, venimos a casa, vemos televisión, nos acostamos, nos levantamos y seguimos la rutina diaria hasta que nos jubilamos. Y entonces morimos. Muchos pueden estar pensando en eso, porque no han encontrado, pues, satisfacción, no han encontrado el propósito dentro de sus vidas. Salomón como que estaba diciendo en la superficie, ¿no? La vida se parece pues a una mascota, ¿no? Corriendo la rueda. No sé si tú en algún momento habrás visto pues en determinados sitios en donde pues es un negocio para las mascotitas, en donde venden pues unos animalitos en donde están en una rueda y corren y corren y corren y corren, y uno se pregunta y dice, ¿qué se propone este animalito con estar corriendo sobre esta rueda? Exactamente, eso era lo que decía Salomón. Estamos viviendo, ¿para qué vivimos?
examina la tierra y dice, bueno, si estamos de paso por acá, tenemos que nacer, tenemos que hacer nuestras actividades, volver a lo mismo, estamos y al día siguiente lo mismo, no hay cambio, no hay variación. No, vale la pena vivir. Y eso es lo que nos dice Salomón. Después también comienza a observar el sol. Entonces nos trasladamos ahora del ciclo del nacimiento y la muerte en la tierra al ciclo del día y la noche en los cielos, ¿no? En lo que afirma Salomón, en lo que Salomón expresa referente al sol, nosotros podemos disculparlo por lo que él no sabía, que el sol no gira pues alrededor de la tierra, porque si lo hiciera, hubiera dicho de repente lo mismo, pero de otra manera. Este planeta gira alrededor del Sol y como consecuencia de ello tenemos pues el invierno, tenemos la primavera, tenemos el otoño, tenemos el invierno, tenemos la primavera y tenemos el verano. Y luego volvemos al principio, ¿verdad? Todo ciclo. Entonces ha transcurrido todo un año y realmente tú tienes ahora un cumpleaños, un año más de vida. ¿Y entonces qué? ¿Qué tanto ruido? ¿Qué tanto estudio? ¿Qué tanta investigación? Si realmente todo sigue igual. Salomón ve pues al sol levantándose del este y va, se imagina corriendo el sol hacia el horizonte occidental, ¿no? Entonces él se pregunta y dice, ¿y el sol? ¿Qué es lo que se consigue? ¿Qué consigue el sol con esa jornada diaria? ¿Para qué sirve ese movimiento? ¿Para qué sirve ese calor? En lo que a los cielos se refiere, pues es un día como el otro día y los cielos permanecen igual. Eso es lo que nos está indicando Salomón. Para la frase que utiliza Salomón, sale el sol, se refiere pues a la máquina silenciosa e indiferente que la vida y la naturaleza parece ser. Parece desconcertado pues al comparar la consistencia de la máquina cósmica y la inconsistencia de la máquina humana. Para Salomón pues cada atardecer dorado representa pues un breve día que se ha ido de su vida efímera, ¿no? El sol no reduce su velocidad, no puede detener el tiempo y la muerte se acerca a nosotros pues implacablemente como un ejército conquistador. Podemos huir pero no podemos escapar porque la muerte de todas maneras nos va a llegar. Ese es el análisis que hace Salomón y con certeza pues no es una perspectiva alentadora, ¿verdad? Y en cuanto al viento, ¿qué es lo que dice Salomón? Salomón se vuelve pues ahora del movimiento visible del este al oeste, del sol al movimiento invisible del viento. Y él no pretendía darnos pues una lección sobre las leyes físicas del viento, sino más bien estaba declarando que el viento está en constante movimiento, siguiendo circuitos, y que el hombre no puede entender y tampoco puede registrarlo por completo, ¿verdad? En Juan, en el capítulo 3, en el verso 8, Cristo le dijo a Nicodemo, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. La intención de Salomón es indicar que el viento está moviendo constantemente y cambiando de dirección. Y con todo eso es permanente. Lo escuchamos, lo sentimos, observamos lo que hace, pero a lo largo de los siglos el viento no ha cambiado sus ciclos y sus circuitos. El hombre viene y va, pero el viento es invariable, sigue soplando para siempre. Entonces, para Salomón, el viento representa pues la brevedad invisible de la vida.
Y esto pues, esta idea la pudo haber recogido también en una escritora llamada Margaret Mitchell, porque más tarde escribió un libro con una novela de gran éxito, Lo que el viento se llevó. Entonces, tarde o temprano, en todo en la vida, incluso nuestras relaciones y nuestras posiciones más queridas, desaparecerán con el viento. Entonces, lo que Salomón nos está expresando aquí, que el polvo es al viento y todo lo que somos es polvo al viento. Eso es lo que nos está diciendo Salomón. ¿Merece la pena vivir? También hace su análisis referente al mar en el verso 7, ¿no? Salomón pues describe así, o en esta parte describe el ciclo del agua que ayuda a sostener pues la vida de nuestro planeta. Los científicos nos dicen que en cualquier momento dado el 97% de todo el agua de la Tierra está en los océanos y solamente el 0.0001% se encuentra en la atmósfera disponible mediante la lluvia. La cooperación que hay entre el cielo y el viento hacen posible pues la evaporación y el movimiento de la humedad, y eso mantiene el agua circulando. Pero el mar nunca cambia. Los ríos y las lluvias derraman su agua sobre los mares, pero los mares permanecen igual. De forma pues, de tal forma que si tú miras la tierra o el cielo, los vientos o las aguas, llegamos a una misma conclusión, que la naturaleza no cambia. Hay movimiento, pero no cambia. Y obviamente pues no nos asombra que Salomón cite pues la monotonía de la vida como su primer argumento de que la vida no merece vivirla. Todo lo que hemos expresado y todo lo que del análisis que hace Salomón y que hemos comentado, todo eso es verdad, pero si observamos la vida debajo del sol y si dejamos a Dios fuera del recuadro. Cuando vemos la vida bajo el punto de vista debajo del sol, el mundo viene a ser un sistema cerrado que es uniforme, que es predecible y que es incambiable. Entonces se convierte en un mundo en el que no hay respuestas para la oración, ni tampoco para los milagros, porque nada podría interrumpir los ciclos de la naturaleza. Si pensamos y vemos la vida desde el punto de vista debajo del sol, eso pasaría. No habría lugar para la oración y para los milagros, porque obviamente no se podía interrumpir esos ciclos que hemos estado mencionando. Entonces, si hay un Dios en esta clase de este mundo, bajo la perspectiva debajo del sol, Él no puede actuar entonces a nuestro favor porque se encuentra prisionero dentro de las leyes de la naturaleza y que éstas no pueden ser suspendidas. Ese es el riesgo que cometes cuando miras la vida debajo del sol. Ahora bien, si nosotros vemos la vida encima del sol, vemos que Dios sí actúa en la naturaleza para hacer grandes y maravillosas cosas. Él escucha y Él responde las oraciones y obra en favor de sus hijos. Cuando revisamos las Escrituras nos damos cuenta de todo ello. Por ejemplo, Él detuvo el sol en el espacio a fin de que Josué pudiera terminar una importante batalla.
pues estaban realizándose una fuerte batalla, y solamente en ese tiempo pues se peleaba en el día, no se peleaba en la noche, y estaba ganando el pueblo de Israel. Y si el pueblo de Israel pues si esperaba la noche, el otro pueblo se podía reequipar, se podría rearmar, podría reorganizarse y seguir enfrentando la batalla. Pero ¿qué pasa? En ese momento pues se pusieron a orar, levantaba las manos Moisés, le levantaban, le ayudaban, y entonces Dios detuvo el sol hasta que el pueblo de Israel ganó la batalla. Vemos la mano de Dios interviniendo sobre la naturaleza. También pues hizo retroceder el sol. Dios hizo retroceder el sol como una señal para el rey Ezequías. El rey Ezequías estaba enfermo y le había pedido a Dios que le dé más tiempo de vida. Y Dios le dice, ok, te voy a dar. Y una prueba de ello, para que veas que lo que te estoy afirmando es verdad, pues voy a hacer retroceder el sol como una señal de lo que te digo. Vemos a un Dios interviniendo pues sobre los ciclos de la naturaleza. También cuando leemos la Biblia vemos que Dios abre el mar Rojo y el río Jordán, las aguas las abre. ¿Para qué? Para que su pueblo pueda cruzar en seco, pueda llegar a la tierra prometida, pueda ser librado también de las manos de Faraón. Seguimos revisando la Biblia y vemos que Dios hizo cesar la lluvia para Elías. ¿No? Elías oró, ¿para qué? Para que no lloviera. Y Dios intervino y hizo no llover, interrumpió el ciclo de la naturaleza con el propósito de que su pueblo y los gobernantes cambien de actitud con respecto a Dios, ¿no? Y luego mandó pues a la lluvia, ¿no? Después de una oración para que lloviera. Calmó también, vemos, el viento y las olas cuando sus discípulos se encontraban en la barca, en donde Jesús se levanta y pues le ordena a los vientos que cesen. Dios interviniendo en los ciclos de la naturaleza. Y en un futuro usará también las fuerzas naturales para traer terror y juicio sobre los habitantes de la tierra. Y eso lo podemos ver y observar en el libro de Apocalipsis. Qué importante es ver la vida desde encima del sol y no debajo del sol. Cuando nosotros recibimos a Cristo por fe y lo aceptamos como nuestro Salvador y como nuestro Señor, Dios llega a ser pues nuestro Padre Celestial. Ya no vivimos pues bajo un sistema cerrado de monótonos ciclos sin fin. No, muy por el contrario, pues estamos expectantes para ver las maravillas y las proezas de Dios en nuestras vidas, sin importar los ciclos naturales, ¿no? De la naturaleza. Realmente nosotros podemos cantar y decir, el mundo entero es de nuestro Padre. Claro que sí, es de nuestro Padre. ¿Por qué? Porque Él va a estar pues proveyéndonos, asistiéndonos en cada una de nuestras necesidades, así como nuestro Padre, pues hasta nuestro Padre terrenal nos cuidaba, nos protegía y buscaba de repente lo mejor para nosotros. Y muchas veces se equivocamos, pero Dios no se equivoca. Dios quiere lo mejor para nosotros y Dios quiere pues guiarnos y conducirnos. Pues bien, los cristianos estamos como peregrinos aquí en la tierra. Esto es cierto porque nuestro fin es estar en la presencia de nuestro Padre. Pero mientras estamos aquí en la tierra, no estamos como prisioneros y por tanto pues estamos como peregrinos, pero estamos gozosos y confiados en Él. Ese es el mensaje de hoy. ¿Qué pasaba? Que Salomón estaba en su etapa caída, es donde él observaba y decía, merece la pena vivir. Y su primer argumento, nada cambia.
¿Para qué vivir si nada cambia? Y esa es la perspectiva, o ese es el análisis que tú haces cuando lo sacas a Dios de tu vida. Cuando Dios entra a tu vida, pues tú estás expectante y gozoso de todo lo que Dios puede hacer. No hay nada, la Escritura dice que no hay nada imposible para Dios. Entonces reflexionemos cómo estamos viendo la vida. De repente la estás viendo como una monotonía y no te has puesto a pensar lo que Dios puede hacer, cómo Dios puede cambiar esa monotonía dentro de tu vida y hacerla más fructífera. Reflexionemos sobre esto, reflexionemos cómo estamos viendo la vida y cómo la estás viviendo. Es muy probable que de repente esté viéndola como nosotros lo acabamos de mencionar, ¿verdad? De repente te levantas y dices, hay que hacer esto, pues me levanto, me voy a trabajar, regreso de trabajar, miro televisión, me echo a dormir y sigo en sigo en lo mismo. Y dices, hasta que muera, hasta que me jubile y después que muera. Creo que la vida es algo más que eso. La vida pues implica un servicio y en ese servicio hacia los demás pues te rompe la monotonía en la que estás y comienzas a vivir para el Señor, comienzas a vivir para agradar a Dios, comienzas a vivir pues gozoso, comienzas a vivir impulsados por una fuerza que está dentro de ti, una persona que te lleva, que te conduce, y ese es el Espíritu Santo, motivando pues a que confíes plenamente, en donde pues no piensas ni pongas limitaciones a lo que Dios puede hacer en tu vida. Rompe los ciclos de tu vida y confía en Él. Si tú, por decir en esta noche, pues te has dado cuenta que tu vida la has estado viviendo en monotonía y quieres pasar de una vida pues ordinaria a una vida extraordinaria, pues te invito a que puedas recibir a Cristo Jesús en tu corazón. Simplemente es decirle, Señor, quiero que tú entres en mi corazón. Yo te reconozco como mi Salvador. Reconozco que tú has muerto por mis pecados. Quiero que tú transformes mi vida. Que tú me hagas vivir esa vida extraordinaria. Que pueda mirar bajo tu perspectiva. Que pueda ver la vida por encima del sol. Así que haz esta oración y dile, Señor, hoy tú has tocado mi corazón y te abro mi corazón y te digo, entra en mi vida, Señor. Yo sé que tú has muerto por mis pecados y te recibo como mi Señor y Salvador. Cambia mi perspectiva de vida. Quiero servirte. Te lo pido en el nombre de Jesús. Bien, hermano, si tú hiciste esa oración, pues déjame orar por ti y decir, Señor, en el nombre de Jesús, pues oro por aquellas personas que tomaron esa decisión por ti, para que tú, pues a través de tu Santo Espíritu, pues actúes, renueves, cambies su vida y que al mismo tiempo, Señor, encuentre esa paz, esa tranquilidad y ese gozo que solo tú lo puedes dar. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar todavía con esto del modo como Salomón está viendo la vida. Y todavía este pasaje continúa sobre el círculo de la vida, vamos a seguir conversando, sino que lo estamos haciendo poco a poco para poder tener un mejor entendimiento, porque si le damos toda la información de frente, pues es mucha información y de repente no estamos captando la idea principal. Así que nos acomodamos con esto y meditemos lo que hoy hemos conversado. Que Dios los bendiga, hermanos. Estamos viéndonos la próxima semana, el próximo viernes, continuando con nuestro estudio de Eclesiastés. Que Dios
los bendiga.